Buenas a todos, aquí estamos nuevamente en la Espada de Damocles, soy Pablo Veloso y estoy aquí con mi amiga Mariela Santos, que es, filósofa y nos va a contar desde todo lo que sabe, porque en realidad maneja un conocimiento muy profundo y lo que es más importante, lo sabe trasladar de una manera clara. Nos va a contar hoy acerca de un personaje que es entre oscuro y que ha quedado medio postergado para algunos, para otros ensalzado en exceso, y es nada menos que Arthur Schopenhauer, ¿no? Que tiene este nombre tan extraño, a veces se lo trata medio de misógino, de pesimista, y tiene algunos libros que de alguna manera parecen ser fáciles de leer, como libros que nos ayudan a cómo relacionarnos con los congéneres, con los que nos rodean, pero por otro lado tiene una literatura que explora aspectos muy profundos de nuestro ser y que es bastante compleja. Así que sin más prolegómenos, vamos a ir a nuestro tema. ¿Qué tal, Mariela? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Dispuesto a conocer a este personaje que nos atañe hoy. Bueno, difícil de conocer. No se quería dejar conocer, ¿No? ¿Por qué? porque vos dijiste misógino, pero yo diría misántropo. Misántropo. Bueno, porque es muy clásica esa escena de que él arroja por la escalera a su ama de llaves. Entonces muchos nos quedamos con la idea de esos pelos revueltos, ese hombre de mal genio, de mal carácter, pero sé que hay mucho más detrás de él. ¿Quién es y qué nos proponía este Arturito? Bueno, vamos a tratar de ir desentrañando un poco de su pensamiento y contar algunas cosas de su vida, que también es importante contextualizar. No sé, todos los filósofos es importante contextualizar su vida, pero hay algunos como que los hechos que le acontecieron marcaron mucho más. Ujú. Y para mí es Schopenhauer uno de los que podemos decir que está dentro de ese grupo. Eh, en el momento en el que está de la historia, más o menos, nace en 1788, en lo que sería Polonia hoy, y estamos hablando de un momento donde el romanticismo, por un lado, y la ilustración va a empezar a ganar dentro de la filosofía un peso muy importante. Él, bueno, nace en una familia burguesa, el padre era comerciante y la madre era escritora. Él siempre se llevó muy mal con la madre. Y acá tenemos la primera razón por la cual hay una misantropía de parte de él. La madre tenía un carácter totalmente opuesto a él. Él ya me lo describiste como era, tendiente a un estado depresivo, mal genio, no sé, hoy diríamos, no sé, ese ataque de pánico que le daría, pero bastante con Mm. episodios así. Y la madre, bueno, mucho más abierta, sociable, hacía reuniones en su casa y que a las que iba, por ejemplo, Goethe, Ah, mira, hacía que nada menos. era, claro, era una escritora reconocida. Pero se dice como que al padre era un matrimonio arreglado que tuvieron y nunca le prestó demasiada atención. Mm. Aparentemente, el padre, más o menos a los 20 años de Schopenhauer, se suicida. Oh, Y él culpó a la madre toda la vida por esa situación. Esto no hubiera pasado si estuvieras cuidando a papá en lugar de estar con tus reuniones literarias. que es una nota clásica en filósofos como Kierkegaard, con el tema de su padre y esa maldición, y también Wittgenstein, que hubo muchos suicidios en su familia. La vida trágica hará pensar más a los filósofos. Bueno, de hecho, él mismo lo plantea así. Es a través de un momento de un dolor muy grande donde vos podés alcanzar una trascendencia, por ejemplo. Si vos no la buscás a la situación mediante, no sé, la meditación, el ascetismo, lo que sea, que vamos a hablar después, te puede venir solo en un Mm. momento de gran sufrimiento, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. Bien. Bueno, a él le pasó esto, entonces ya además parecía que en su familia, ya porque el mismo que el padre se suicidó y todo, había como antecedentes de depresión. Así que como decías además, sí, parece algo más genético que tiende a ese pesimismo de este tipo de filósofos. Ujú. Bien, bueno, entonces, ¿qué hace él? Él primero sigue lo que su padre le había dicho, que era
dedicarse al comercio familiar. Su vida estaba bien, el padre le pidió, él sí se llevaba bien con su padre, no con su hermana, no con su madre, pero con su padre sí. Pero después de la muerte de él dice, no, quiero ir a la universidad. Y no empieza a estudiar filosofía de primera. Primero estudia medicina, le interesa la filología y la historia. Pero mismo en la Universidad de Berlín, un profesor le dice que por qué no empieza con las obras de Platón, de Spinoza, de Aristóteles y de Kant. Y ahí le cambia la cabeza y dice, yo estoy para la filosofía. Y bueno, entonces ahí empieza a estudiar filosofía y ¿qué hace? ¿Qué hay en ese momento? ¿Cuál es la tendencia? El idealismo alemán. ¿Por qué? ¿En qué se caracteriza este idealismo? Bueno, se caracteriza en cómo eh, se conoce, cómo el sujeto conoce al objeto, la relación entre sujeto y objeto que parte de Kant Mm. y la idea de la superación, por ejemplo, la dialéctica hegeliana, que él lo odia a Hegel, que es contemporáneo, Por qué lo este, odia? ahora te voy a contar, este, él lo odia, pero en la dialéctica esa, donde se van superando cosas mediante tesis, antítesis y finalmente la síntesis, es a través de la razón, que el hombre no puede conocer a eso, y hay un orden cósmico, vamos a decir, detrás de todo esto. Hay un espíritu ordenador. Bueno, Mm. esto lo va a refutar, lo va a intentar refutar en todo momento Schopenhauer diciendo que no hay nada en la vida como algo ordenado y racional, sino atrás de todo un caos cruel que no tiene ningún sentido. En eso tocaba un poco a los empiristas que negaban justamente también ese idealismo, esa razón que podía tener una coherencia. Lo que le pasa es que como tiene una base en Platón, él va a decir que el empirismo puro no da ninguna información acerca del ser. Ahora vamos a Claro. explicar mejor eso. Lo que da es aproximarse finalmente a lo que es la idea pura. Y la idea pura no se da mediante algo racional, mediante algo abstracto, se da mediante algo intuitivo. Ujú. Esa, esa es la diferencia. Entonces a él no le importa nada el mundo material en sí, porque el mundo material lo que dice es el velo de Maya, que eso sí tiene que ver con todo lo hindú, que lo agrega posteriormente. Él primero empezó a estudiar filosofía occidental, después se encontró. Y casualmente fue en las reuniones esas que hacía la madre, con gente Ah. que le presentó el orientalismo. O sea que él pensaba que ese ser ordenador de todo podía conocerse mediante la intuición, siendo que, por No ejemplo, hay ser, Kant, ¿no? no hay ser ordenador. Él es ateo puro porque dice, no hay, ni siquiera es panteísta. Él Bien. rechaza, por ejemplo, un panteísmo tipo spinoziano. Él dice, no hay panteísmo. ¿Por qué? Porque agregarle teísmo a algo tan brutal como esto, Mm. a algo tan destructivo, está en contra totalmente. Para él se llama voluntad y es ciega, no tiene razón, no tiene nada. Entonces, todo ese orden al que quiere ir el, digamos, optimismo ilustrado, él le va a dar con un caño. No, no está Él, a favor de nada. él no ve un telos, un propósito, pero sí una No, ordenación de las cosas. Porque, por no. ejemplo, pero digo esto, por ejemplo, vos ves el ser unicelular que poco a poco se va dividiendo, se convierte en un ser pluricelular y después se convierte en tarde o temprano en un homínido. ¿No hay ahí una complejización ordenada o él tampoco lo ve eso? Bueno, eso es lo que decimos el velo de Maya, porque a él todo lo que sea plural le va a parecer una ilusión, Bien, no le parece que sea real. En el momento en el que nosotros podemos conocer la cosa en sí, que ahora voy a explicar un poquito la influencia kantiana acerca de claro. eso, nos damos cuenta que nosotros somos uno con el todo, Mm. y ese todo es la voluntad. Bien, entonces, habíamos quedado que yo te iba a decir por qué odiaba a Hegel. Odiaba a Hegel principalmente porque Hegel era el rockstar de la filosofía del siglo XIX y a él no, él era el loser total. Además tenía el mecenazgo de... ¿Quién era el rey que lo mecenaba? A A Hegel. Hegel, ay no, no sé.
no recuerdo el nombre. Había Este, un noble que se ocupaba, Federico algo era, me parece, de Prusia. pero fíjate, bueno, está claro, porque porque vos imaginate que su filosofía era el optimismo a través de la razón, era esta dialéctica que llevaba algo. Y bueno, ya empezó, por ejemplo, con Fichte, ¿viste? Mm. A estudiar y no le gustó. No le gustó Schelling, no le gustó Hegel, y bueno, con Hegel ahí peleándose todo el tiempo. Él subrayaba, hay, por ejemplo, no sé, en una biblioteca alemana donde están las obras que tenía él de su biblioteca y todo subrayando textos de Hegel y poniéndole caritas al lado y dibujitos de burro. Porque tal, le decía como que ese optimismo justamente demostraba que no había entendido nada de lo que era la vida, porque la vida principalmente para él es dolor. Un poco también como Hobbes, que planteaba esto de que el hombre es un lobo para el hombre. Por supuesto que plantea que el hombre es un lobo para el hombre porque piensa que la voluntad es egoísta. O sea, ¿por qué? Ahora después cuando expliquemos que la voluntad es voluntad de vivir, es como en la naturaleza, que si vos dejas, no sé, te vas de una casa y la dejas abandonada, ya te invade todo un montón de enredaderas y plantas y de todo. Bueno, esa voluntad de vivir está en todos los seres y también en el hombre. Entonces es egoísta porque solo le importa la supervivencia propia. Mm. Sí, va a decir, y por eso hace la guerra con los otros. Él no solamente está de acuerdo con Hobbes en ese punto, sino que le parece que lo mismo en base a lo político, que debería haber alguien que controle eso como un monarca absoluto, tiene el Ah, mismo pensamiento. o sea que era antidemocrático. Pensaba también que tenía que haber Total, un leviatán. total. A ver, a la gente republicana la trata como que fuera lo más ignorante que existió y que no entiende nada, porque necesita el leviatán por la propia naturaleza de la voluntad. Si no hay alguien que esté controlando ahí, dice lo mismo que Hobbes. Va a Pero, pasar que sí, pero tanto él como Hobbes, ¿cómo explican que el ser humano a veces quiera, no sé, hacer una ONG o reunirse en una familia y protegerse mutuamente? ¿Cómo explican si es un ser egoísta que tenga ideales, ideales altos? porque para ellos eso no es trascendente. Bueno, en el caso de Schopenhauer no es tan fácil, porque va a decir que la ética de la compasión es una de las formas de salir de rasgar ese velo de maíz, por ejemplo. Ujú. En Hobbes y en Schopenhauer, a medida que vos haces algo por interés, es solo eso, porque te beneficia de algún modo. No es que lo hagas desinteresadamente o por ideales. Si cuidas a tu familia, por ejemplo, es porque es tu familia, porque vos tenés sentimientos hacia esas personas, y si fuera la familia de otro, no harías nada por esas personas, Claro, por ejemplo. claro. Eso también le parece a Kant cuando trata de deliberar cómo es la moral autónoma. Por ejemplo, le parece que desde el punto de vista de los sentimientos no cuenta, porque te Ujú. va a ser parcial, vas a hacer por quien quieras. En el caso de las ONG, tal vez te diría que sería por prestigio social Claro. o porque te toca de algún modo esa causa por la que haces la ONG. Ponele, no sé, si sos animalista y te gustan los animales, vas a hacer eso porque te gustan a vos, porque a vos Mm. te parece que hay que defender. Cuando hablas, Mariela, de, mira, tengo acá la obra de él, El mundo como voluntad y representación. Cuando hablas del velo de Maya, ¿a qué te referís? Que sé que tiene que ver con esto de la representación. Bien, bueno, mira, vamos a, como te había dicho, a hablar un poquito de Kant para entender esto. Él parte de lo que Kant llama noumeno y fenómeno. Kant llama noumeno a la cosa en sí, o sea, a lo que hay detrás de la percepción nuestra como sujetos de las cosas. Por Mm. ejemplo, no sé, yo tengo una flor en la mano y digo, la flor es como yo la veo. Tiene estos colores, se siente así al tacto, bueno, esa es mi percepción. Ahora, la flor en sí, ¿yo puedo asegurar que es como yo la veo, como yo la siento o el perfume que tiene? No. No. Bien. Entonces, Schopenhauer parte de esa concepción de Kant y dice, hay un sujeto que conoce a un objeto, pero como fenómeno, no como nómeno que viene a ser lo que es en realidad, más allá de mi percepción. Kant dice,
ese noumeno, esa cosa en sí, no se puede conocer. ¿Por qué? Porque yo no me puedo salir de mis categorías de entendimiento, de lo que ya soy o de mis órganos sensoriales para poder ver o para poder percibir cómo es la flor por fuera de mí. Ujú. ¿Bien? Bueno, Schopenhauer dice, sí se puede captar lo que es la cosa en sí. Oh, Y eso, claro, más allá de la representación. Porque el mundo, como lo conocemos, es una representación que nosotros pensamos que es verdadera. Toda la multiplicidad de cosas la vemos como verdadera. Y ese es el velo de mar. Entender al mundo como una representación desde ese lugar, porque la representación tiene dos connotaciones. La representación pura va a estar bien, la va a poder realizar el genio, pero la gente común tiene una representación ilusoria de todo lo que muy no desfasada de hay. la cosa en sí. Claro, y la cosa en sí es la voluntad que está detrás de todo. La representación individuada de las cosas no existe en la realidad. Somos nosotros que creemos eso. Y Pero si yo, vivimos en un mundo. Sí, si yo tengo la flor que decís, ¿no? Eh, Kant me diría, no puedo ver el noúmeno, lo que está detrás, no lo puedo ver. Lo que no sé es cómo llega a concebirlo, cómo llega Kant a darse cuenta que hay un noúmeno si es que no es posible verlo. Pero en Schopenhauer, que nos dice que, él dice sí es posible percibirlo. ¿Con qué? ¿Con la mente? con la intuición. Mm, Pero además, esta intuición se prepara con un montón de trabajo y en realidad lo individual de la flor no importa. Y ahí tenemos qué es lo que importa, su influencia platónica acerca de la idea pura. mm, Él le critica a Kant la metafísica, pero al final le termina siendo una metafísica pesimista, pero claro, metafísica al fin. ¿Por qué? ¿Qué es lo metafísico? Lo metafísico es lo que está detrás del fenómeno. sí. El fenómeno es metafísico, bueno, la voluntad también lo es, porque nosotros la podemos captar como fenómeno, pero en realidad es, digamos, una forma de representarse, de objetivarse, como diría él, de algo que es un todo. Eso también lo va a sacar de la filosofía oriental, porque va a decir, no hay cosa como múltiple, es todo Brahman. Mm. El problema que tiene con Brahman es que dice que este mundo fue un accidente, no lo planificó ni nada. Entonces, no tiene nada de moral implícita en su creación, ni de nada, ni de orden. O Ah, sea, bueno, fue un accidente. plantea que ese Brahman carece de una mente ordenadora y por lo tanto es puro impulso. Simplemente Eso. dijo, no dijo nada, simplemente hizo así y apareció todo. Exacto. Y así como apareció todo, está, quiere seguir siendo, pero nada más. Es como un Mm, querer. Por eso, para él, el ser humano, hasta que no es un sujeto cognoscente, hasta que no, bueno, después tiene unas formas de poder llegar a ser un sujeto cognoscente, pero anteriormente es un sujeto volente, solamente quiere. mm. Y ahí decíamos, ¿él es el que quiere o quiere la voluntad que está detrás de él? Sí, quiere la voluntad detrás de él, ni siquiera él mismo decide lo que quiere. Bien. Ahí podemos comparar un poquito con Jung, por ejemplo, que toma cosas de Schopenhauer, o Ujú. Freud también toma, como que la voluntad sería la parte del inconsciente, que es mucho más fuerte que lo que nosotros pensamos dentro de la representación de un ego, y ahí nos deja en el determinismo de no poder elegir, simplemente somos esclavos de esa voluntad. Claro, ese es el problema que se planteó en el Advaita Vedanta, en la India, para Shankara, un gran pensador, que él también postuló lo mismo. Existe Brahman como una voluntad pura que emana todo, que no tiene, carece de una mente ordenadora, y todo lo emanado asume la forma de Maya, de la ilusión. Pero la idea era darse cuenta, y se usa el símil ese de la cuerda que está en la oscuridad o en un atardecer y vos pensás que es una serpiente, pero en realidad siempre fue una cuerda. Cuando te das cuenta que es una cuerda, ya el miedo se te va. Pero la gran pregunta es, pero entonces la representación, ¿es real o no es real? Bien, Y Shankara dirá, para solucionar el tema, las dos cosas, ni real ni irreal.
lo cual no soluciona demasiado. Acá no creas que hay una solución muy diferente, porque tenemos esa representación, bueno, la representación que se quiere ordenar, digamos, en un ego a través de lo racional, va a tener las características de ser espacio-temporal y tener una causa. Así es como dice Kant y como dice Schopenhauer, que se da, bueno, no, Kant dice que así se da el conocimiento, Schopenhauer dice que no, que a nivel abstracto, con los juicios sintéticos a priori y todas esas cosas de las que habla Kant, nosotros no llegamos a un conocimiento de las cosas. Y que Kant confunde la idea de intuición. Como por ejemplo, una intuición de los sentidos que después ordenará en las categorías del entendimiento y ahí se producirá conocimiento. Él tenía, bueno, juicios sintéticos a priori que son antes de la experiencia, y que agregan información, por ejemplo, no sé, una operación matemática donde haces una suma, donde sumas un número más otro y el resultado es diferente. Entonces ahí es algo que no es algo que se da en la experiencia sensorial y no es un juicio que no da más información. Como viste, él tiene diferentes juicios, pone diferentes juicios como los sintéticos a priori, los sintéticos, bueno, a posteriori, todo eso que en realidad, ponele, viene a ser Aristóteles, viste, con su, no me sale el nombre, ¿cómo es? Cuando hace lo Categorías. lógico. No, cuando hace esto que todos los hombres son mortales, Ah, todos se hacen sus silogismos, hombres, silogismos. silogismo. Bueno, los silogismos para no agregan información, porque está contenido en las premisas la conclusión. Mm. Ese tipo de cosas no agrega conocimiento, por ejemplo. Pero todo esto, dice Schopenhauer, está dentro de lo racional. Y lo racional no nos lleva a conocer, nos Eh, eh, lleva a... Sí, Eso se parece mucho a lo que dirá luego Wittgenstein. Los límites, porque, ¿y ¿no? por qué? Porque toma mucho de Schopenhauer, es uno de sus herederos, digamos. Mm, mm. Y claro, entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? No conocemos nada, estamos ahí tratando de clasificar cosas dentro de un conocimiento científico o racional en un espacio temporal, buscando de causas o relaciones entre ellos. Le parece a Schopenhauer que el mal máximo de la razón es el tema de entrelazar cosas, buscar relaciones unas cosas con otras. Eso no nos lleva a nada, solo nos entreveramos más ahí. Se cierra más o se pone más opaco ese velo de Maya, porque estamos, como no sé, revolviendo algo que no es lo verdadero. En eso se parece a los empiristas, que decían esto de que los universales escolásticos, ¿no? La idea de, no sé, la libertad, el pueblo, la nación, no sé, Uruguay, España, son cosas que no son reales. Claro, a nivel abstracto no lo son, pero hay ideas puras que sí son reales, como formas así, bien platónicos, y en eso ahí no se parece a los empiristas. Porque dice, se parece a los empiristas juzgando lo que se puede conocer desde lo, vamos a decir, desde lo popular, desde lo común, Mm, pero no cuando te elevas un poquito y salís, levantás un poquito de la cabeza desde donde estás y te das cuenta que podés acceder a ese contenido ideal que son las formas puras. Entonces la representación viene a jugar como un doble papel. Esa representación simple, donde nos ayudamos supuestamente de la razón y de las ideas abstractas que no nos producen ningún conocimiento. Frente a eso, él identifica con el sujeto volente porque piensa que nosotros queremos hacer esa concatenación de cosas y relaciones por algo que nosotros deseamos hacer, porque nos interesa. Cuanto más interés tengamos en el mundo, más atrapados y más esclavos somos, ujú. y no contemplamos, porque es la contemplación la que nos lleva a la intuición, el objeto en sí para hacernos prácticamente uno con ese objeto. Es un Que él místico, dice, es un místico. sí, y mira dónde es el objeto para contemplar y ser uno con las cosas, en el arte. En el arte, es una de las formas donde él dice, en este momento que estás absorto en esa belleza, Mm. vos dejás de ser vos, dejás de ser sujeto. Pero entonces, Para,
cualquier Sí. cosa que me absorbiese valdría. Por ejemplo, si me absorbo en, no sé, en un partido de fútbol, ¿también? No, porque vos ahí cuando estás en un partido de fútbol tenés un deseo de que gane tu equipo. Mm. O sea, estás apasionado, hay mucho patos ahí. Mientras que en la música, ¿qué Claro. pasa? En la música, ¿qué pasa? Mira, No, la no hay música, por sentido. ejemplo, es la más elevada, sí, pero ¿qué es? No te da una sensación apetitiva tanto como contemplativa. Te quedás Mm, contemplando la belleza y en ese momento vos no decías, estás como en ese lugar, absorbido por eso que te saca de vos, te saca de lo que sería vos como sujeto. Y te unís más a lo que para él no es divisible, que es el mundo en sí. El mundo de la apariencia se va. Parece raro como que en el arte diga el mundo de la apariencia se va, pero es en el sentido de lo que te lleva a la forma pura. Para él no todo arte está bien, porque un cuadro, por ejemplo, donde haya, no sé, frutas, y esa fruta vos la veas como un modelo de lo que es una fruta en sí, te lleva a esa contemplación de la belleza claro, del objeto claro, y del ideal de esa fruta. Pero claro, si vos tenés un cuadro que hay un banquete lleno de mucha comida y muchas cosas, ¿qué te va a hacer? Capaz que te despierta hambre. Y ahí hace hambre, todo lo contrario de lo que debería hacer. claro, claro. Porque en vez de apagar tu deseo, te lo va a encender. Le parece lo mismo, mira, y a él le parece que la forma, por ejemplo, de pintura más alta es la que representa las formas de belleza pura del ser humano. Mm. Porque a él O le sea que, parece que dentro, sí, o sea que sería así, todo lo que difumine la particularización del ser humano, es decir, todo lo que me vaya apagando en última instancia, es lo que no es que me lleve a la otra cosa, sino que descubre algo que siempre estuvo ahí, que es esa voluntad pura, cruda, dura y hasta cruel. sí, es cruel, pero la diferencia es que ya no voy a desear, porque él lo que quiere es que lleguemos a descubrir eso para poder dejar de desear. Mientras que nosotros no sepamos que existe eso y no sepamos que somos esclavos, pensamos que nuestros deseos son nuestros, pensamos que queremos cosas diferentes al otro. Es la caverna de Y él quiere, Platón. claro, y él quiere que vea que no hay algo como el otro, que no hay algo como deseos propios, que es la voluntad de vivir lo único que existe. Y en nosotros se manifiesta así. Cuando estamos objetivados como seres humanos, no es la voluntad pura la que vemos, la cosa en sí. Vemos Mm. el fenómeno, que somos nosotros queriendo cosas, peleándonos por la supervivencia, estando en guerra constante. ¿Por qué? Porque así se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, tratar de dejar de desear. Cuanto menos deseemos, cuanto más indiferentes seamos al mundo, más se vaya apagando eso, como decís vos, y vamos a encontrar una especie de ataraxia, que es lo que a él le parece la felicidad suprema. Salvo cuando arroja el ama de llaves por la escalera. Ahí se le fue la ataraxia. Así, ahí se le fue, porque ahí estaba más chico todavía. Este, no, no sé si había conocido ya cuando tiró a la filosofía hindú. Eh, pero mira, lo que te iba a decir era que él igual, podremos pensar que ser tan pesimista llega a un punto donde podría decir, bueno, ¿por qué no nos suicidamos? Sí, claro. No, a él está totalmente en contra del suicidio. ¿Qué dice? El suicidio no apaga la voluntad de vivir, la enciende más, ¿no? Como si tratamos de apagar un fuego poniéndole gasolina arriba. Un poco El como que se, Gioran, que decía que solo se suicidan los optimistas. claro, pero ¿por qué? No sé si acá dirá lo mismo que él, pero y también por supuesto que Schopenhauer influenció. Dice, uno no se suicida porque no le interesa la vida. Se Claro, suicida porque no soporta no tener la vida que quiere, claro. que desea tanto y no lo consigue, que en lugar de estar desapegado al deseo, está más apegado que cualquiera.
y no puede soportar no tenerlo. Que no es lo mismo para él que la vida del santo, donde se olvida tanto de sí mismo que se olvida hasta de comer y muere de hambre. Para él eso es todo lo contrario al suicidio. Mm, ¿Por qué? Porque está desapegado. No es, no voy a comer más para morirme porque estoy aburrido de esta vida de dolor. Es, ya no soy ni siquiera yo, ya no soy ni siquiera mi cuerpo, me estoy olvidando hasta que existo. Entonces claro. se olvida de comer. O sea que, a diferencia de los estoicos que planteaban una ataraxia, una imperturbabilidad, pero a la vez una función social y política importante en la polis, él no. Él dice que la ataraxia tiene que ser una ataraxia casi individualista, porque no hay un otro con quien relacionarse, no tiene sentido hacer algo social. Sí, bueno, mira, él piensa que los gobiernos que hayan deberían procurarle al individuo el autoconocimiento solamente. O sea, para eso deberían estar, para ayudarle a las personas a poder llegar a un estado como este. Esa es la función para él. Entonces, todo Claro, lo que sea político, y todo, como estamos adentro de Maya, en eso, y a él le parece que eso no sirve para nada, solo para traer más sufrimiento, quisiera que lo que pasara fuera que cada uno se dedicara a poder meditar, a su vida ascética, a la contemplación en el arte, a todas esas cosas que nos fueran sacando de una rueda de adicción, dice él, en donde estamos cada vez peor, o sea, cada vez quemándonos más en esa situación de un deseo tras otro, de un deseo, cumplimiento, hastío, así. Porque, pero sí, yo quizás diga una tontería, pero me parece que él tiene un libro, lo voy a buscar ahora mismo, de cómo, no sé si es cómo llevarse bien con el sexo opuesto o algo por el estilo, ¿puede ser? él tiene sí, él tiene ese libro donde habla de las mujeres que en ese caso, Eso. primero, bueno, sí, en ese libro hay una concepción también de la época, porque las mujeres de la época se consideraban como lo más frívolo que había, o sea, como si tuvieran, no sé, 30 velos de malla Por ejemplo, ahí. aforismos sobre el arte de vivir, el arte de tener razón, por ejemplo, ahí pareciera evidenciar una especie de interés en un otro, ¿no? Porque tener razón implica dialogar con un otro. Entonces, Sí, pero viste que dice cómo se... erística ahí, ¿no? Mira, el Y la amor, las erística, mujeres y la muerte. Sí, discúlpame que te interrumpí. son sarcásticos los títulos en realidad, porque él va a pensar que todo esto, si no te desapegás, te lleva al sufrimiento. Mm. La erística, por Ah, ejemplo, la erística, por ejemplo, es una forma de juegos de lenguaje, donde lo que se hace es hacer un discurso simplemente para tener razón, para convencer a los demás. vale. Es como, Un poco como lo que sí, hizo Kierkegaard con su obra, intentando con seudónimos presentarte distintos puntos de vista para llevarte poco a poco al plano religioso que era el que él quería. ¿Eso es? claro, te lo presenta como libros como parecen de autoayuda, los nombres de algunos. Y Mm, cuando vas a leerlos, encontrás en ese tipo de aforismos y en ese tipo de cosas cómo el desapego es lo mejor, cómo el vivir una vida sin deseo o superando el deseo es lo que te va a llevar a una felicidad, vamos a decir, verdadera, en este sentido, en el concepto de ataraxia. Cuanto a las mujeres que habíamos estado hablando, bueno, primero la época ya se consideraba así, no es que sale del pensamiento de la época, y segundo que a lo último de su vida, no me acuerdo el nombre ahora de una escultora que hizo un busto de él, y mientras que estaba pasando eso, él la conoció y quedó, la verdad que impresionado por cómo ella se desenvolvía, su capacidad artística, todo lo que él pensaba que las mujeres no tenían, y dijo, voy a tener que reevaluar mi concepto, porque si las mujeres están dentro de la masa, serán cualquier cosa, pero si las mujeres pueden salir de eso y elevarse, hasta podrían ser mejores que los hombres. bueno, como Aristóteles que pensaba que las mujeres tenían menos muelas que los hombres. Sí, Aristóteles
Sí. Porque vos fíjate que Platón no era tan machista como Aristóteles. Era él el que se puso peor después. Mm. Con la frase de mujeres de pelo largo e ideas cortas. Ah, esa es de él. Mm. Pero, por ejemplo, para Sócrates no. Todo el mundo tenía, como tenía en su alma, todo el contenido de ese mundo de Eidos, también las mujeres lo tenían. No era que no. Es Entonces que no había iba, como cierta igualdad. no iba a hablar mal de las mujeres teniendo a Xantipa en casa. O sea que, no sé, Aristóteles no tenía mujer, no sé. Bueno, era amigo de Alejandro Magno. Sí, bueno, ya tenemos toda la conclusión. Bueno, entonces teníamos un hombre Eh, pesimista que nos dice que hay que apagar e ir a apagar y vámonos hacia la apatía, a la apatía, desde un punto de vista bastante pesimista. Y me decías que una de las vías era el arte. Otra de las bueno, el vías, arte. Sí. mm, Esa es la vía estética, mm, mediante la cual en la contemplación en ese momento suspende el tiempo y el espacio y te quedas en esa contemplación que te lleva a trascenderte y a ser uno con ese objeto. Claramente que el arte tiene que ser de buena calidad. A él le parece que lo grotesco o lo tendiente a lo sensual es todo lo contrario. Lo que te hacen, te siguen alimentando tus deseos o tu querer más cosas o, como habíamos dicho con el cuadro de la comida. Y otra forma es la ética. Y acá parecería raro, ¿no? Que una persona que dice, pero todo el mundo es una voluntad ciega, que no tiene racionalidad, que no tiene escrúpulos, que no tiene nada. Bien, pero ¿en qué nos unimos con todo? Primero que nada, él no está a favor de que haya pluralidad, sino que la captamos a través de la ilusión. mm, Y todos somos lo mismo, entonces todos sufrimos el mismo dolor. Y la ética para Schopenhauer se da a través de la compasión. claro. Si yo puedo sentir el dolor del otro, si yo puedo ayudar a los demás en su sufrimiento, es porque ahí me estoy acercando a la unidad real de las cosas y no tanto a la pluralidad. Si habíamos dicho que el hombre es lobo con el hombre, como Hobbes, que a él le parece que esa frase está bien, haciendo lo contrario y dándome cuenta que no hay cosa como separada entre un sujeto y otro, solo mediante la percepción, entonces ahí yo me acerco más al desapego, cuando soy más altruista que egoísta. Pero ahí él estaría usando la representación como un medio para llegar a la no representación, digamos. O sea, le estaría dando un uso a esa representación. Lo que pasa es que hay dos tipos de encare de la representación. El racional y el de los sentidos, que es el que nos engaña, y el intuitivo, que nos lleva a ser sujeto cognoscente y no volente. Es la forma de la intuición. ¿Cómo nos podemos acercar a intuir que todos somos lo mismo y que no hay cosas como divididas? Bueno, por ejemplo, a través de esa compasión. Al darme cuenta que el dolor que siente el otro es el mismo que el mío. Porque Porque como, el arte es muy pasajero. O sea, se acabó la canción y se acabó. En cambio, esto es más claro, duradero. esto es más duradero. Él tiene tres. Después ahora vamos a la máxima, la que te va a perdurar y va a ser más estable. El arte es un momento, como decís vos, te dura mientras que escuches la canción, mientras que mires el cuadro, mientras lo que sea. Ya si le querés ir por ejemplo, a él le parece que la alegoría, por ejemplo, es una forma nefasta, porque la alegoría te lleva a encadenar cosas, a relacionar cosas. Y eso lo hace el abstracto y lo hace la razón con el que a él le parece que no conocemos nada. Mm. Entonces, lo que te tiene que hacer es un impacto en el momento. Vos escuchás una canción y no la podés racionalizar. Podrás, pero en un primer momento que la estás escuchando, no. Entonces, al no racionalizar, al quedarte con eso que te está surgiendo, esa contemplación, vas a la forma pura. Pero claro, es fugaz, como decís vos, Mm. porque en un momento se termina. La compasión en el dolor. ¿Por qué dicen el dolor? Y bueno, porque es lo que dice de lo que está plagado el mundo. El mundo es dolor. Entonces, ¿cómo me puedo unir a los demás? ¿Cómo puedo ver que somos lo mismo? Y bueno, a través de lo que más hay. Es
que no Bien. se limita solamente a los hombres, porque se limita también a los animales, a las formas de vida que sea. Él estaba, por ejemplo, defendiendo en esa época los derechos de los animales, por ejemplo, Ujú. para la época, porque decía como que cualquier clase de sufrimiento eh, te podría sensibilizar, porque todo ese sufrimiento era el mismo que tenías vos. En algún punto puede tocarse con el existencialismo entonces, porque es como una especie de salir de los ideales y bajar a tierra a lo concreto, a lo que está sucediendo, que es en última instancia el dolor. Claro, es el dolor, pero el dolor se trasciende finalmente de una manera metafísica. Ahí no está la Claro, existencia. ahí no es existencialista. Ujú. Porque también en el arte tampoco es existencialista, porque es que te saca justamente de la existencia ese momento. Es un Lo que vehículo. más quiere, sí, lo que más quiere es que te salgas de vos, que te salgas de esto que sos vos. Y él igualmente piensa que el cuerpo es la forma primaria donde uno tiene que empezar el autoconocimiento. Porque es el cuerpo como fenómeno, pero abajo de ese fenómeno está la voluntad. Lo que nos mueve está, digamos, la marioneta de que somos nosotros físicamente o psicológicamente, y atrás de eso está la voluntad pura, O sea ciega. que Es, esta representación, esta ilusión en la que caemos, ilusión de diversidad, surge casi como cuando encendes un fuego y sale humo. O sea, es un subproducto nada más, que nos confunde, pero es un subproducto, no, no es algo que forme parte y genere como un ciclo que se cierra sobre sí mismo, como cuando se evapora agua, toca el techo de una olla y vuelve a caer como líquido otra vez. No pasa eso, sino que esto es algo que no tiene ninguna función ni utilidad. Estamos engañados y no. listo. Y además otra cosa, es la voluntad es eterna. Y nosotros no. Mm, Nosotros somos como simples juguetes que estamos ahí, nacemos y morimos y otra gente nace y muere todo el tiempo para alimentar eso que es eterno y nosotros buscar una inmortalidad o llegar a ser como eso cuando no importamos para nada. Simplemente es la forma en que se representa la voluntad. Un ¿Y, rato, y como descartable. por qué querríamos llegar a eso entonces? Porque sería equivalente a la polilla que le da vuelta a la vela hasta que en algún momento se quema y desaparece. Pero en realidad era más divertido ser polilla. Pues por lo menos No era. porque, no porque sufrís todo el tiempo para eso. O sea, si vos querés ser esclavo de la voluntad y decir, entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a complacer mis deseos todo el Mm, tiempo y listo. sí. Esa rueda es la que da dolor constante, Mm, porque en realidad la representación del deseo que podamos tener, como es atrás de todo voluntad, y mm, la voluntad ni siquiera quiere algo en sí, mm, simplemente quiere seguir siendo, sí. nunca nos va a alcanzar. No va a haber El, un deseo que después que lo cumplamos digamos, ahora sí, estoy en ataraxia. No, el, va a el venir cona- otra cosa, es el conato espinociano. sí, porque también te digo, él se influye, igual no lo trata mucho en sus obras, pero sí lo leyó y tiene influencia. Lo que pasa que, claro, va a criticar todo lo que le parezca que hay algo de positivo en la existencia. Porque Spinoza no es tan pesimista, Pero piensa como, lo que digo y que mucha gente replica ante esa propuesta de Schopenhauer es, si a mí me dan la opción de ser inmortal en tanto nada o de ser mortal en tanto Pablo con sufrimiento, yo elijo todas las veces Pablo, porque por lo menos soy yo. Y aunque sufra, me siento vivo, pero si yo soy inmortal siendo nada, voluntad misma, no me entero de nada, no sé cuál es la gracia. no, en realidad no dice que seas voluntad misma, dice exactamente que apagues la voluntad, que renuncies al deseo y a la voluntad de vivir, ni Personal. siquiera, claro, que lo trascienda, porque el tema es, la voluntad no es personal, la voluntad es el todo, la Mm. voluntad es lo que hay atrás de todas las cosas supuestas, es lo uno, Es un reconocimiento de lo que ya está moviéndome. claro, es la cosa en sí que mueve todo lo demás. Después está el fenómeno, que es lo que yo capto, como por ejemplo, no sé, quiero algo, quiero, no sé.
un pastel. Bueno, eso es mi deseo, que yo pienso que es eso lo que quiero, que en realidad simplemente es una manifestación de la voluntad. Otro querrá salir a correr y otro querrá ir a la playa, pero sin embargo todo eso es parte de una misma voluntad que quiere, no importa qué. Pero entonces, ¿cómo se produce la metanoia, digamos? Si toda la voluntad va en una sola dirección, en la dirección que quiere, aunque sea polivalente así, eh, ¿cómo ocurre que un ser humano, según él de distintos niveles, viste que decía que había mujeres que se salían de la masa, cómo ese ser humano dice, oh, mira, voy a empezar a caminar en la dirección de la voluntad? Si es la voluntad la que decide todo de fondo, sin decidir, sin quererlo. ¿Dónde está Bueno, la...? mira, esa es la crítica que le va a hacer Nietzsche después, ¿no? Mm. Porque él piensa que podemos llegar a ser, de alguna manera, como que la voluntad reconozca lo cruel que es. Fíjate, desde nosotros como sujetos. Esa es la Eh, propuesta de Jung. Eso es lo que propone Jung en respuesta a Job. Ahí así desarrolla toda su postura, Jung. Mm. bueno, por eso te digo que tiene influencia de Schopenhauer, porque él también ve cómo es caprichoso esa voluntad o esa, el, no, te iba a decir lo inconsciente, pero no es el sí mismo, Mm. en Jung. En Jung. Sí, sale de ahí, pero entonces dice, en un momento cuando nosotros dejamos de lado esa voluntad de vivir y ese deseo, lo que pasa es que redimimos a toda la humanidad de esa manera. Y para él, el trascender a la nada, que a mí me parece que ahí tiene más allá de influencia budista y todo, también taoísta, eh, experimentamos la felicidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya trascendimos tiempo y espacio, trascendimos causalidad, que la causa en este momento viene a ser la voluntad, y no necesitamos nada. Es como llegar al mundo de las ideas, vamos a decir. En vida. Sí, o en muerte, porque como te dije hoy, él piensa que si te olvidas tanto de vos mismo vas a descuidar tu vida. Al contrario de hacer un camino como las personas comunes, donde ese camino le va dando cosas, que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Te digo, va yendo y eligiendo y tratando de ver qué es lo que más le sirve. No hay camino en la nada, no hay nada. Entonces tu vida es como, ahí yo representaría como lo que se representa en el libro del Tao como lo que es el sabio. Una persona fácil de engañar, una persona que no relaciona cosas, por eso no tiene como una astucia determinada. Él contempla el objeto y es el objeto y punto. Y en esa contemplación, por ejemplo, si es un objeto de arte, que se pierde en eso, o en sí se pierde en que todo es una cosa sola, su subjetividad la deja de lado. Mm. Entonces pasa que no se va a cuidar, porque no le interesa cuidar eso, le interesa trascender a la nada, le interesa no ser, no, la voluntad esa de estar queriendo constantemente En, vivir. en la India surgió esa idea del Jivan Mukta, el liberado en vida, que justamente en muchos casos deja de comer, deja de beber, y si sus discípulos no lo sacan de esa especie de trance, haciendo que se enganche con cualquier tontería, en una cifra simbólica que son 21 días, muere. Eh, pero por otro lado, todo el movimiento tántrico medieval, que es por ejemplo el budismo mahayana, entre otras cosas, retoma la idea del el que regresa, la idea del bodhisattva, la idea de que pese a que tengas esa comprensión que Schopenhauer plantea, puede haber un regreso a la vida y podés seguir yendo a la oficina, cumpliendo funciones, amando. ¿Eso él no lo contempla? No. No, no lo contempla, bueno, no lo contempla para su filosofía, para su vida es otra cosa, porque ¿Ah, él sí? así, ¿Había mucha sí, no, diferencia? total. No, Sí. es más, él decía, no estoy de acuerdo con que lo que diga el filósofo tenga que ser lo que hace. Ah, mira qué bueno. Sí, ya sé, eso es por lo que no me gusta tanto, que en realidad toma tantos textos de la filosofía hindú y todo, que lejos de darle paz o un camino, pero un camino en el que haces algo,
por más que tengas que trabajar y meditar y todo eso, no de forma tan sufrida, no. Él es como yo me imagino como no es él, pero es su filosofía, tenés que ser como un monje flagelante de la voluntad de vivir. Savonarola. Sí, así. Tenés que mortificar tu cuerpo, tu espíritu, todo, y llegar a la nada. Entonces, claro, por algo es el que empezó con el pesimismo, porque realmente todo lo que te pueda hacer un equilibrio o dar cierta paz, no. Él dice, tenés que dejar todo, tenés que ser indiferente a todo. Cuando no te importe nada, entonces ahí tal vez la voluntad en vos se empieza a dar cuenta de que no es así como tiene que hacer las cosas. Entonces, Es un poco raro eso. lo que él postula es que si la voluntad, si mucha gente empezara a hacer esto, la voluntad en sí empezaría a darse cuenta de su proceder y ¿qué haría? ¿Qué se supone Se que haría? apagaría, ¿Se se apagaría? apagaría y uno tiene, y por lo menos en uno, y como también dice en el sabio del Tao, una vez que vos apagás tu voluntad, contagias a los demás de eso. Ahí en el libro del Tao diría lo mismo. El sabio, por más que no dé una doctrina o diga cómo hacer las cosas, al hacerlas también contagia a los demás, al hacerlas sin hacer. ¿No? Pero esta es la doctrina metafísica eterna, porque esto viene desde Pitágoras. Pitágoras también hablaba de esta trascendencia y ayuno, silencio, ¿te acordás? Todo ese tipo de cosas. El soma sema, el cuerpo es la tumba. Y eso ha perdurado. Todos los místicos cristianos, viste que la idea del santo es el que no comía, no dormía, entonces estaba así hecho polvo. Y esa es la idea que nos queda del santo, alguien apático. Él nos está Totalmente. proponiendo la misma corriente. Nos está proponiendo la vida del ascetismo, porque él tiene esas tres que yo te dije, la estética, la ética y la vida ascética. La vida ascética lo que te lleva es a eso. El santo y el genio más o menos son igual, solamente que, por ejemplo, el genio es el que elabora obras de arte para aproximar a la idea pura, y para eso se tiene que deshacer de ese velo de Maya. Y parte de lo que tiene el genio también es la fantasía, porque ¿la fantasía de qué? La fantasía de poder superar lo que la naturaleza hizo, digamos, las formas impuras, y tratar de captar lo puro o la esencia de la idea en sí. Mm. Ese es un tipo, bueno, y ese tipo de genio que él, por ejemplo, este, compara con una persona que tiene episodios. Para ser genio así tienes que tener episodios de locura, si no, no sos suficientemente genio. Mm. Porque vos, en el mundo en el que estamos nosotros, en el de la ilusión, no podés durar mucho tiempo, no lo soportás, y aparte para conectarte con lo trascendente, tenés que ir más allá. Bueno, un poco en eso cayeron tanto Nietzsche como Hedlerling, que los dos tenían, bueno, uno locura y otro brotes así psicóticos durante toda la vida, o psicosis básicamente. Se parece también un Bueno, poco al pensamiento de Blake, entonces con esto del bueno, arte. él mismo lo cita a Blake. Él Mm. dice, es como lo que le pasa a Blake, que tiene esos episodios. Este, porque para eso, si no, no puede captar, si no, no puede captar las formas. Si se queda acá, en el mundo en el que estamos nosotros, las representaciones que va a tener son mediocres y ilusiones. Tiene como que salir. Bueno, sería locura para la gente común, digamos. Él dice genialidad. Eh, bueno, pero el santo sí es la vida del ascetismo, y como te digo, la vida del ascetismo para él no contaba para nada y vivía una vida burguesa, y sobre todo, después que a los últimos 10 años de su vida tuvo éxito su filosofía. Ya venía en decadencia el idealismo, que hasta el momento había tenido éxito, y pasaba a un pesimismo donde la filosofía de Schopenhauer vino muy bien. Claro. Esos 10 años de su vida los vivió gozando al máximo de su éxito, en una buena posición económica, con fama, con todo lo que quería. Porque, entonces ahí, eso es una cosa que le va a criticar Nietzsche, porque para Nietzsche, por eso no, él dice, el pensamiento hasta mí fue simplemente una vuelta sobre Platón y sobre los griegos. ¿Por qué? Porque también lo considera a Schopenhauer, no, no dice que se escapa de eso, Claro. porque está en ese mundo de las ideas puras, en ese mundo de negar lo otro. Y
Nietzsche es vitalista, va a decir, está bien lo dionisíaco, está bien esto, la voluntad de vivir no es mala, ¿por qué la tenemos que ver así? Y eso que él también pensaba que la música y todo era la razón de la existencia prácticamente, pero de una manera no tan al final como el Eidos platónico. También Schopenhauer va a criticar a Platón en el sentido de que a Platón no le parecía que el arte era una forma pura de conocimiento. Mm, Le parecía que era algo que tenía que ver con los sentidos y con el mundo sensible que no le interesaba. O Aristóteles es el que dice también que es una mímesis de una copia de lo que son las cosas imperfectas, por lo tanto. claro. No, ahí, por ejemplo, se lo va a criticar. Él lo critica, sí, a Platón y a Kant, en el hecho de esas formas puras, como son la cosa en sí, el nómeno, y como son los eidos para Platón, porque ambos piensan que se pueden captar de manera racional. Y para él no, es irracional, es intuitiva la forma en que se captan, porque mismo no tienen un orden. Y bueno, así que está, sí, Y sí. él, este contacto que tiene con Oriente, ¿por qué vía lo tiene? ¿Cómo llega él a los famosos Upanishads, que son esos textos que tanto le impactaron a él? Bueno, él al principio empieza con filosofía occidental, estudió poco en esas universidades porque enseguida se desilusionó del idealismo que estaba, pero por más que dijimos que odiaba a la madre y que no le gustaba nada la vida que llevaba, él conoció a Goethe, por ejemplo, en la casa de la madre, y conoció a Meyer, que era uno de los un orientalista que le presenta toda esta visión oriental de la filosofía y del mundo. Eso fue lo que le terminó como de cerrar para poder elaborar su teoría. Mm, Porque hasta el momento solo venía con una crítica en Kant. Ahora, ese concepto de Maya, ese concepto de lo irracional y de esa fuerza pura que en realidad no tiene orden, lo adapta de ese tipo de filosofía. Empieza con los Upanishads, pero también textos de budismo, taoísmo, todo claro. eso que aprende ahí. Le vino como, no hubiera sido igual la filosofía de él si no hubiera tenido eso complementario. Es como una fusión entre Occidente y Oriente para decir que estaba todo mal lo que habían dicho anteriormente Mm. y que en realidad no tenía sentido nada y que la vida era dolor. Pero O sea, no sé. si él llevaba una vida contraria a lo que predicaba, ¿tenía alguien a quien señalar como diciendo, bueno, yo no lo logré, pero ese sí? ¿O no había nadie directamente a quien señalar como el que sí lo había logrado? Mira, por ejemplo, como te dije lo de Blake, ¿qué enseñarle a los artistas en el Claro. momento? Pero dicen que tenés que perder un poco la cordura común, ¿no? Que a él no le va a importar a él para nada perder eso si puede ganar lo otro. Lo que pasa, Un poco como sí, este movimiento tipo Baudelaire y todos esos que vinieron después, un poco como ensalzando que el artista, el poeta, el bohemio, el loco, ¿no? En eso. sí, depende, ya te digo, del arte, porque por ejemplo, Baudelaire no sé si le gustaría tanto en el hecho de que su arte, en ciertos momentos, eh, como que muestra cosas que son aborrecibles, no Está van, bien. no es lo Sí. mismo un parnasianismo, ponele, que sí intenta ir a lo más elevado o a captar las ideas, pero también, si el parnasianismo es captar la perfección de toda la poesía, pero estás copiando o estás tratando de perfeccionar un método, tampoco va. Mm. Bueno, tampoco vamos a decir que Blake no es crudo en muchos de sus aforismos, pero sin embargo ve que hay una fantasía, como dice él, y cuando lo lees te lleva a esa contemplación de la que habla. Igual es paradójico porque Blake utiliza también la alegoría, ¿no? Las metáforas, la alegoría, y no dejan de ser las alegorías y las metáforas hijas de las analogías. Y las analogías son la concatenación o la relación entre cosas que no están vinculadas realmente. Sí, pero no a través de lo racional. Ah, Piensa que es mucho más intuitivo que, por ejemplo, no sé, la alegoría de la caverna de Platón.
que te hace todo eso, pero para que dentro de las ideas relacionadas tienen una concatenación que es racional. Bien, Tal bien. vez cuando lees a Blake te llega más hacia otro lugar, que es, que es desde lo intuitivo, y no desde, ahora entiendo que esto es así. Bueno, cuando intentás separar, cuando intentás racionalizar, etiquetar o clasificar, es lo que a él le parece que no te lleva al conocimiento. Bueno, y después también el tema de que él no vivió una vida como fue lo que escribió, pasa mucho porque él tuvo ese roce tan grande con Hegel. Y él siempre esperó que cuando, fíjate que él escribió El mundo como voluntad de representación, no vendió nada. Fue unos años después a la editorial y le habían reciclado los libros porque no los habían vendido. Entonces él, que pensaba que había descubierto la forma de rasgar el velo de Maya y mostrar la cosa en sí, él dijo, yo acá realicé lo que ninguno pudo. Kant dice que esto no se puede conocer, yo voy a demostrar que sí. A nadie le importó. Entonces, cuando él, por ejemplo, estuvo 6 meses en una cátedra de filosofía que dio, ¿quién estaba en la mesa viendo ahí si podía entrar como profesor o no? Hegel. Él dijo, me hizo la vida imposible, pero igual entré. Entonces dijo, me voy a poner una clase a la misma hora que la de él, para que vean quién da mejor clase. Y no iba ni el La lado. clase, la clase de Hegel llena, nadie fue a la de él. ¿Por qué? Porque no era el momento histórico de eso. Estaba en auge otra cosa, estaba en auge algo que a él era todo lo contrario. Tuvo que esperar casi hasta los últimos años de su vida para que ahí sí. Mm, Entonces, en ese momento que le llegó la fama, no iba a dedicarse al ascetismo ni a nada, porque lo estuvo esperando toda su vida. claro, claro. Es eso lo que le pasó. Y además, él no tenía los problemas que podía tener Nietzsche para adaptarse a la sociedad. Él podría ser así, podría haber tirado por la escalera, pero en realidad quería lo mismo que querían todos, quería esa fama y quería hacerse conocido como un filósofo de renombre. Y bueno, para Nietzsche no, y él iba a decir, no, el filósofo tiene que hacer lo mismo que lo que está escribiendo, porque si no, ¿desde dónde? Pero bueno, Igual, está, igual, salvo Hegel y algún caso por el estilo, la mayoría de los filósofos en vida no les fue muy bien, porque, no sé, Kierkegaard tampoco, Nietzsche tampoco vendió un libro, creo que los imprimía, se lo daba a los amigos y de ahí no pasaba, y póstumamente, bueno, se hizo hiper famoso, quien no conoce a Nietzsche, y sus libros se venden como pan caliente, pero en su momento no. Entonces, hay también como una especie de dificultad para asimilar lo nuevo, ¿no es cierto? Salvo para y Hegel. depende. Bueno, porque Hegel lo que pasa es que te estaba diciendo algo que servía en ese momento. Lo que te estaba diciendo es, mira, encontré algo que nos puede explicar y nos puede explicar bien y desde el optimismo ese ilustrado, que el hombre tiene la capacidad de trascender los problemas o lo que sea desde la razón, puede elevarse. Ese tipo de filosofía en esa época cayó bien, Pero hoy pero cuando mismo, sos... o- o- hoy mismo, bueno, disculpa que te interrumpí otra vez. Sí, sí, sí. No, no, sí, No digo que hoy mismo eso también pasaría, porque si hoy propones la filosofía de Schopenhauer, salvo ciertos grupos místicos, o sea, de meditadores y gente así más ascética, en general te van a decir, Mariela, me estás arruinando la vida, ¿qué me estás diciendo? Dame algo, levantame un poco el ánimo, ¿no? El vos sí, podés. es difícil tolerar a Schopenhauer y decir todo bien. Es más, en su ambiente, en sus últimos 10 años, esos, no fueron los filósofos tampoco los que lo reconocieron a él, fueron los artistas. Es una filosofía que más bien se estudia desde la estética, desde lo artístico, no desde el punto de vista filosófico, porque es tan pesimista como vimos, que quién lo va a poder soportar eso, ese tipo de... Porque si fuera medieval, digo yo, un monje medieval, se entiende Mm, mucho más desde claro, dónde está parado. Entonces dice, bueno, está, se fue al monasterio, hizo ayuno, se pegó un latigazo ahí, no sé, está bien porque va acorde con esto. Pero acá, en pleno siglo XIX, en pleno idealismo, viene a decir, no, la verdad que la vida es dolor, no entienden nada, tienen que dejar de hacer todo y mortificarse.
no pega, y hoy Mm. tampoco. Quizá me suena que la música de Wagner es una música muy afín a eso, ¿no? Una música así muy de base, con toda la fuerza, la potencia de la vida. Bueno, Wagner dijo, yo voy a ser el que lleve a cabo la obra del genio. Humilde, Pero refiriéndose a agarró quién? ¿A a Schopenhauer? Schopenhauer. Sí, Ah, porque Nietzsche se llevaba bien al principio con Wagner y después se peleó. sí, pero por eso te digo, estos fueron posteriores a Schopenhauer y, por ejemplo, Wagner sí diciendo, voy a mostrar que la vida es dolor, que todo mediante el arte y ver, y bueno, todo lo que compuso fue tratando de seguir ese ideal del que había hablado justamente Schopenhauer. Por Mm. eso te suena tanto. Y vaya si lo hizo, ¿eh? Porque con la tetralogía esta que hizo tan intensa, tan potente, refleja eso. Claro, ¿qué refleja? La voluntad. No puedes pensar en otra cosa que no puedes pensar. No puedes sentir otra cosa que es. Claro, hay una, mira, porque se ve que también él leyó la parte donde hay determinados fenómenos naturales que te llevan, por ejemplo, a lo mismo que el arte. Por ejemplo, desastres naturales. Cuando estás ahí frente a eso. O cuando estás, bueno, no sé, que lo puedas ver sin morirte, ¿no? Pero digo, cuando la naturaleza, o estás al lado de una catarata o lo que fuera, cómo eso te abruma y te hace dar cuenta de que sos una gota en el océano y que sos agua igual que el océano y una gota chiquita. Es como que ahí quedas como, se te va ese egoísmo de que refleja la voluntad en el decir no soy nada, porque en esa representación uno también piensa que es el centro del universo, piensa que está solo él y es lo que importa. Entonces, hablando en términos, digamos, psicológicos, el famoso ego para Schopenhauer, que es una particularización, un elemento divisor, desaparecería y uno se convertiría solamente en ser. Sí, desaparecería. Pero fíjate que en el momento en el que sos sujeto cognoscente y ya no sos sujeto volente, Mm. vos sos el soporte del mundo y la existencia misma es un accidente de vos. Pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar que es, si vos no existieras el mundo tampoco, desde un punto de vista psicologicista, se podría decir, pero no es que vos seas el que creaste el mundo, vos sos el que lo contenés en el momento que lo podés intuir. Mm. Todas las demás cosas son accidentes, que vendría a ser para Aristóteles características. La naturaleza es un accidente de vos como sujeto. Sí, ¿Qué sujeto? Ese que trascendió. Se le muestra, se le muestra que él y las formas puras son lo mismo. pero ese sujeto que trasciende es el sujeto volente, es la voluntad en sí. No, No, es el Pablo, sujeto cognoscente, porque la voluntad ya murió en ese momento. Nosotros la trascendimos. Somos nada. difíciles. Bueno, claro, y la crítica de Nietzsche va a ser, no, no podés contra la voluntad si es el principio que mueve todo. No podés hacer que sea nada. Nietzsche no estaría de acuerdo entonces con el sí mismo como me dijiste, lo dejó. Diría, no, no necesita eso. Mm. Es una fuerza muy superior, que no necesita de algo más que algo más chiquito se dé cuenta que forma parte de eso. No necesita que la gota del océano me venga a decir, ah, pero mirá que tenés una fuerza muy grande y le estás haciendo mal al resto. Mm. Sí, lo Ella que es, pasa, lo difícil de aceptar, creo yo, en el planteamiento de, por ejemplo, de Nietzsche, que dice que no hace falta que la gota se dé cuenta, es aceptar que la gota no tiene razón de ser, es un mero accidente. Mientras que Schopenhauer, después de todo, dentro de su pesimismo, plantea que hay una función que desempeñar, que es la función de cuestionar a la voluntad. cuestionarla, no sé, sino apagarla. Es la voluntad sola la que se tiene que dar cuenta, vamos a decir. Pero no es que diga, se tiene que dar cuenta la voluntad. Es en el hecho de redimirse a través de no querer. Si la Mm. vida va para el lado de querer constante, voluntad de vivir todo, bueno, si esto es sufrimiento, entonces dice, ¿qué será lo opuesto? La felicidad. Y si el sufrimiento es querer, ¿cómo será la felicidad? No querer, despreciar todo eso.
Y Schopenhauer plantea que es propio de una minoría al darse cuenta así, de hacer ese Sí, por giro, o supuesto. sí, 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 y porque for- sí, fortuita. no, no todo el mundo le parece como que está preparado dentro de, bueno, por eso odia todo lo democrático, todo, porque le parece como que aumenta más la pluralidad ficticia del mundo. No te deja a vos concentrarte en lo que es importante, que es el hecho de parar un poco, de querer, de intentar buscar la vía para desapegar. Entonces, son pocos, sí. Son, bueno, gente que ya tiene ese genio de artista, gente que se puede llegar a dar cuenta que cuanto más desee o que la vida es dolor y quiera remediar eso, más bien va a ser gente que diga, no quiero ser más esclavo de la voluntad. Y Pero para eso, eso se precisa, pero eso es lo que pregunto. Ese no, esa palabra, no, esa frase, no quiero ser más esclavo de esta voluntad, ¿le nace al ente? y es una pregunta que yo te digo, quién tiene la necesidad de autoconocimiento? ¿Todo el mundo? No. Y acá es lo mismo. ¿Quién tiene la necesidad de cambiar o de darse cuenta? Como por ejemplo en el Gita cuando le dice Krishna a Arjuna, que en realidad no hay nada que elegir, porque lo que está haciendo, por ejemplo, es su dharma. Sí, Pero, sí. pero Arjuna no se había dado cuenta de eso Mm. antes de hablar con él. Y él pensaba que había posibilidades de elección. Igual que nosotros pensamos que tenemos deseos que satisfacer o cosas que nos gustan más que otras, o que queremos más que otras. Pero al darte cuenta de que esos deseos, tratar de cumplirlos, no tienen ningún sentido, ¿de quién proviene? ¿De Krishna? O sea, de la voluntad en sí o del ente. ¿El ente tiene capacidad de decisión? ¿O es siempre, en todos los casos, aún la metanoia, en el giro, propio de la voluntad? Bueno, y es una crítica que se le hace a Schopenhauer de que no dice, ¿viste? Como dice, es un misterio cómo se puede la voluntad darse cuenta de que no está yendo por buen camino, digamos, o Mm. recapacitar. También le parece que no explica lo suficiente cómo es que uno tiene la necesidad. Por eso él dice, se los explico yo que me di cuenta, por ejemplo. Claro. Yo acá les muestro que la vida es dolor porque obviamente que uno está tan sumergido que no se da cuenta. Tal vez necesiten inspiración desde otro lado o poder recapacitar acerca de esto. No sé cómo él se dio cuenta porque leyó toda esa filosofía, leyó la filosofía hindú y pensó que se había dado cuenta de algo que no, Claro, pero pero no. eso es equivalente a decir, caminaba yo por tal calle y me tiraron un baldazo de agua en la cabeza, ¿no? ¿Por qué me lo tiraron? Porque caminaba yo por ahí. Sí, pero ¿qué me motivó a mí a caminar por ahí? ¿Mi propia decisión? Entonces empezás a concatenar elementos, a relacionar y decís, bueno, no, hay infinidad de variables que yo no controlo, no tengo ni idea por qué caminaba esa tarde ahí. Conscientemente te puedo decir que era porque quise, pero inconscientemente hay un montón, no sé, la temperatura, el agotamiento, los minerales de mi cuerpo, millones de cosas. Por eso digo, él postula que hay una voluntad propia, ajena a la gran voluntad que dice voy a dar la vuelta, o es todo como un gran juego divino de la propia voluntad. No, él no dice nada de eso. Dice que puede pasar así, te tira las vías para que vos te des cuenta. Ahora, no piensa que te van a surgir a vos, ni dice cómo le surgió a él esa situación. No, su filosofía ahí no fue autobiográfica, sino más bien desde el punto de vista intelectual de, no, esto en realidad es así, refutando a los otros, es que llegó a esa conclusión. Diciendo, no Ujú. me cierra esto, está confundido Kant acá, o ese tipo de cosas que hizo, pero no va a decirle a los demás, un día se van a dar cuenta. No, dice como la filosofía hindú o en el budismo, un día la iluminación llega cuando menos la esperás, pero no llega de la nada. No llega si estás en el trabajo estresado, haciendo lo mismo que siempre y pensando que tenés que salir y hacer compras o ir a buscar a tus hijos o lo que sea. Llega cuando vos haces eso, el desapego. Pero ¿cómo podés llegar a empezar a desapegarte? No, leyendo los libros de él. Acá lo tenemos, leyendo el libro de él. Y mira qué libro, ¿eh? Sí, Un bloque.
Y mira que está complicado, porque no es fácil como todo alemán. No, no, la verdad que sí, es bastante complejo. Bueno, muy interesante Schopenhauer, porque más allá de que cada uno de estos pensadores tengan puntos de vista con puntos flacos también y con cuestiones así medio enrevesadas que a veces de ellos mismos no pueden salir, eh, te abren la mente porque fíjate cómo nos damos cuenta que mucho del pensamiento místico habitual y ascético de los santos hasta cristianos tienen mucho que ver con esta vía, que es la continuadora de la metafísica que viene desde Pitágoras en adelante y que, según me decías, acababa con Nietzsche, ¿no? En Nietzsche acaba la metafísica. Bueno, él dice que sí. Él dice por lo menos que el pensamiento occidental, como se conocía hasta ahora, todo como refrito de Platón, va a terminar en ese momento. Y Heidegger, Igualmente, Heidegger dice lo mismo, ¿no? sí, Que termina en él. claro, pero igual la metafísica, ponerle en los empiristas, como habías dicho, no estaba. Hay una, en el momento, y el positivismo tampoco. Pero el positivismo ya es más, capaz que de la misma época que Nietzsche, un poquito después. Pero bueno, ellos niegan porque son más materialistas sus concepciones. Mm. También, bueno, Marx y todo eso son más materialistas. Pero bueno, acá Heidegger es metafísico. Vamos a tratar de pasar de la ilusión de lo material a algo que está atrás, Sí, a lo que sí, mueve sí. la existencia. Eso No, es metafísico. y hasta el mismo Marx, pienso yo, contradecía lo que Schopenhauer planteaba de no conectes cosas, decía Schopenhauer, como los empiristas. O sea, una cosa es lo que es y listo. No, 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 no porque se parezca a la otra va a tener un punto de contacto. Si no empezás a armar la idea de conjunto, que para un empirista no tiene sentido, ¿no? Existe este caballo y este caballo. No, los caballos, la manada de caballos, ¿no? Creo que se dice manada. Eh, pero por otro lado, Marx sí genera esta idea, como también Hegel, de que hay una continuidad de cosas que se van desarrollando. Eso no es una forma de metafísica, aunque no esté puesta más allá de la, así como en un más allá divino, pero sí acaba siendo algo que está más allá de lo dado. Bueno, ¿qué pasa? Marx tiene la influencia dialéctica de Hegel, pero Hegel estaba mucho más cómodo en el momento de la metafísica, porque en el idealismo es metafísica pura, nadie se Mm, lo cuestionó. Ahora, estamos hablando de Marx, que está en pleno positivismo o cientificismo en la época, mm, y es como más o menos lo mismo que le pasa a Jung o a Freud. Si no tenés una teoría que se parezca en algo a la científica, no te la acreditan para nada. claro, Entonces, él tuvo que decir que su ideología o su pensamiento era materialista en algún punto para que le validaran lo que estaba diciendo. Ahora, aún así no. Porque si él se dedicaba más a la parte dialéctica, no le iban a reconocer para nada las teorías. Bueno, le pasaron a varios. Es que es muy difícil salirse de eso. Es muy difícil quedarse en el positivismo puro o en el cientificismo cuando estás hablando de filosofía. no, y aún en la ciencia, cuando empieza la ciencia estadística, por ejemplo, que empieza a conectar cosas y a querer predecir si va a llover, empezás a especular. Y ya esa relación de cosas no dadas, no son las cosas medidas, y son las cosas como, no sé, no sé, como decir, anticipadas, ¿no? Claro, lo Ya que no es mm, son probables, porque la probable. ciencia tuvo que ir a la retirada de la probabilidad en un momento. Mm, ¿Qué pasa? El método científico es inductivo. Vos podés tener una teoría deductiva, pero a la hora de hacer los experimentos, tenés una inducción. ¿De qué claro, tipo es esta inducción? Incompleta. ¿Por qué? Porque vos vas a tomar una muestra de casos, no todas las que hay. claro. El típico ejemplo de todos los cuervos son negros, pero no tenés a todos los cuervos del mundo ahí para ver si No, son todos claro, negros. El problema que se le criticó ahí al inductivismo, vamos a decir, ingenuo, es que ellos te lo daban como una verdad después que llegabas a una conclusión. Cuanto más casos posibles, cuanto más cuervos fueras juntando, ya y tu teoría iba a ser más verdadera. Pero en un momento, por ejemplo, Popper, que dice, no, al contrario, vamos a buscar el cuervo blanco para tirar abajo las teorías, la falsabilidad. y viendo, claro, y viendo que no se podía llegar a una conclusión verdadera mediante una inducción incompleta, sino probable, la ciencia se va retirando a la probabilidad. Entonces dice, probablemente esto sea así. Mm, Pero después las críticas que se le hicieron a raíz de que su propio método
no era un silogismo como el que hablamos hoy, era inducción incompleta. Y ahí es lo que pasa. Pero en la época de Marx, no, estaba todo el auge del inductivismo ingenuo y la ciencia y lo racional y lo probable y todo eso. Eso fue lo que pasó. Y ahora por eso la ciencia está como más suavizada, porque pues le dieron palo también y le demostraron que no era tan así como quería decir. Si no, sí Aunque, hubiera pensado, sí. aunque hoy en día convive con la ciencia dura, más así como determinista o reduccionista, también la especulativa de la física cuántica o la teoría de las cuerdas, todas estas cosas que son especulaciones todavía no comprobadas, no, son especulaciones. Claro, pero porque la física cuántica, porque la mató a la clásica, porque le demostró un montón de errores que tenía en su apreciación. Esa física clásica, que además era un modelo, fíjate que el modelo de ciencia fue mucho tiempo la física, hasta que pasó lo de la cuántica, que tenía varias posibilidades de resultado, y ahora el modelo de ciencia es la biología, porque es la que está mucho más avanzada en un montón de cosas, ponele eugenesia. Mm, Entonces, ese es el modelo actual. Estamos ahí, se confunde que tenga la verdad o lo que sea, no, son los logros, es como algo de qué es lo que logra la ciencia hoy. Y vale, la vale. ciencia hoy, claro, que la física cuántica dijo, está, no sé, hay que ver, porque está como especulativa, como decís vos. En cambio, la biología dice, bueno, vamos a ver cuándo podemos hacer órganos artificiales. Entonces pasa, tiene un estatus mucho mayor. Mm, por resultados, está bien, está bien. Claro, Súper interesante, ¿eh? Súper. Cada cosa que planteamos ahí se deriva en mil ramificaciones, todas apasionantes. la Bueno, epistemología es muy interesante, sí. sí. Bueno, muchas gracias por esta charla de hoy. Y la otra vez habíamos quedado pendientes con transmitir un correo electrónico que lo pusimos luego a posteriori debajo del video, para aquellos que quisieran conectarse con vos para, bueno, para aprender en algunos de los aspectos de la filosofía o simplemente hacer un curso de historia de la filosofía, cualquiera de estas cosas que atañen a la filosofía. ¿Cuál es ese correo de comunicación? Es mariela.santosfilosofía@gmail.com. A Vale, mí me súper. parece que también está bueno, una cosa que está buena es poder usar la filosofía como herramienta para pensar por uno mismo. Eso también es algo que yo puedo este, intentar hacer porque me parece lo fundamental. Más allá de quedarse con lo teórico, el ver para qué sirve la filosofía, que sirve muchísimo, sirve creo que más que un montón de cosas prácticas. Y sé que está, desde el punto de vista de la sociedad actual, está como esto no sirve para nada. Pero la verdad Sí. que creo que es una de las herramientas más valiosas que tenemos. Y Por eso, por eso invito a todos a que se comuniquen con Mariela y aprendan, que hagan quizá un curso, un pequeño, no sé, aprendizaje de lo que a uno le interesa en ese momento. Quizá uno diga, mira, a mí me da curiosidad tal filósofo, no meterse quizá en cosas complicadas, no estudiar, no sé, la fenomenología de Hegel, pero cosas más sencillas que ya vemos que Mariela tiene la capacidad de plantearlas de maneras simples, entendibles y que, como ella bien dice, y estoy muy de acuerdo, te cambian la vida, te cambian la cabeza y te ayudan a ver lo que no veías o a ver lo que veías de otra manera. sí, eso va a ser la filosofía. Así que bueno, muchísimas gracias por estar otra vez aquí y bueno, Gracias a espero vos. que la siguiente vez, no sé con qué nos sorprenderás, quizás con Nietzsche era. No, va a ser otro, van a ser los sofistas. Ah, los sofistas, muy bien, muy bien. Vamos a ir para atrás en la historia, para atrás, bien, bien Sí, atrás. vamos a saltear, pero para no ir con dos alemanes juntos. Muy bien. Vamos a reivindicar a los sofistas que han sido tan maltrechos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, por la culpa de Platón. Platón y sus amigos. Bueno, me despido entonces. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Hasta pronto. Bueno, gracias a vos y nos vemos.